Bueno, ¿ustedes quieren escuchar la palabra del Señor? Pues si a ustedes les gusta escuchar y a mí me gusta hablar, pues ya lo tenemos todo. Gloria al Señor. Voy a ministrarles una palabra que a mí me está ministrando mucho en este tiempo el Señor. Dios quiere tener una relación personal contigo. Simplemente esto era para sentarte un rato y pensarlo. Si tú conocieras quién es el que quiere tener una relación contigo, entenderíamos cuál es la grandeza y el misterio de que Dios quiera tener una relación personal contigo. Esto es para sentarse y pensarlo mucho. Traigo una llamada a la intimidad. Una llamada a la intimidad. Hay un texto que en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta. ¿Quién está a la puerta? Cristo. ¿Y a qué puerta está? A la puerta de su iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, porque ya implica que no todos van a oír. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque incluso entre los que oyen la voz, no todos van a abrir tampoco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces, y solo entonces, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, es impresionante esto. Hace poquito salimos del culto y fui para casa porque estaba al lado de frío y no tenía llaves de casa. Y llamé a la puerta y resulta que mi esposa no estaba. Y yo llamando y no os imagináis el coraje que cogí en 2 segundos. Ya llamé por teléfono. ¿Dónde estás? Pues he tenido que hacer. Y no eres capaz de dejarme la puerta abierta. Que mira, qué enfado, qué malestar. Que llame a la puerta de mi casa y no me abran. Qué malestar. ¿Tú te imaginas cómo se siente el Señor cada vez que Dios te llama y no le abres la puerta? Porque Dios ha llamado muchas veces y no has abierto siempre. ¿Cómo crees que se sentirá Dios cada vez que llama y no le respondes? Pues hay un pasaje que se encuentra en Jeremías, no recuerdo a qué altura, que habla Dios a través del profeta Jeremías y dice: llamo a mi pueblo, lo digo con mis palabras, llamo a mi pueblo y no me responde. Y dice: me iré llorando por los montes y clamando. Dios llorando por los montes porque su pueblo no le responde. Que Dios te llame y no respondas. Es impresionante esto. El caso es que Dios nos llama una vez. Llama una vez, no le abras y vuelve a insistir otra vez, llamando. La insistencia de Dios. Qué misterio, porque no llama a la casa de un alcalde ni a la casa del rey, llama a mi puerta. A mi puerta. Es bochornoso, no sé cómo, no encontré la palabra. Es bochornoso ver cómo el amado llama con tanta pasión. Abre, paloma mía, perfecta mía, abre. Con qué pasión, con qué devoción, con qué entusiasmo. ¿Y qué recibe por respuesta? Oh, tengo sueño. Qué coraje. ¿A qué tiene sueño? Y no, a tanta pasión, ¿cómo le puede responder tanta apatía? Es impresionante que el creador del universo te busque con tanto anhelo, te busque con tanta pasión y desee una relación contigo con tanta devoción y encuentre tanta apatía en nosotros. Al instante, la amada abre la puerta
Al final abre la puerta y ya no está. Y yo decía, pero amado, ¿por qué no has esperado 5 minutos? No sé. Al final ha abierto. ¿Y sabéis qué me respondió? Porque estuvo hablando conmigo. Dice, yo en esa apatía no me puedo dejar encontrar. Es que, hermanos, después de todo el día de mis quehaceres, de hacer lo que tenga que hacer, de pensar en todos mis trabajos, de pensar en todos mis afanes, de pensar en todas las cosas, de colocar todo, al final del día, cuando ya se está declinando el día, no me he arrodillado un minuto, no he tenido una palabra por el Señor, pero al final del día, que llega a las 7 de la tarde, vengo al culto, Señor, y no le encontramos. Porque Dios en esta apatía no se puede dejar encontrar. Fijaros que en este texto en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta. Sin embargo, en el capítulo 1, Juan ha dicho, he aquí que yo estaba en el día del Señor. En el día del Señor y dice, y oí una voz como de estruendo de muchas aguas detrás de mí. Dice, y cuando me volví, empieza a definir la imagen gloriosa de Cristo. Sus ojos como llamas de fuego, una espada sale de su boca con un cinto de oro, sus pies fruncidos de bronce, es impresionante. Dice, tal es la gloria que tiene, dice, y caí como muerto a sus pies. Pero dice Juan, dice, yo le vi en medio de los 7 candeleros de oro, en medio. Los 7 candeleros de oro representan la iglesia universal. Y el medio es el lugar de autoridad, de gobierno. Juan se vuelve y ¿dónde ve a Cristo? En el medio de su iglesia, gobernando, teniendo el control, teniendo el trono, porque Dios, Cristo, es el dueño de su iglesia. ¿Y dónde está? En el medio. Sin embargo, en 3:20, a esta iglesia que llama a la Odisea, está en la puerta. ¿Cómo es esto? Universalmente está en el medio, gobernando. Particularmente está en la puerta de la iglesia de la Odisea. Porque el soberano de los siglos y el Dios del cielo y de la tierra, que tiene el control de todo, va a respetar cómo quieres tú que sea tu relación con Él. ¿Cómo quieres que sea tu relación con Jesús? Porque cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, decidimos qué grado de cercanía queremos tener con Jesús. ¿Cuánto quieres? Cuando estaba en las bodas de Canaán, Jesús, cuando va a hacer el milagro del vino, dice, llenad las tinajas. Esa fue la orden. Y dice el texto, y los no dice los mayores, dice, y los que estaban allí, dice, las llenaron hasta arriba. Cristo solo dio una orden de plenitud. La medida la pusieron los que estaban allí. Dios ha dado una orden de plenitud, una orden de relación personal cercana, pero la medida la pones tú. ¿Cuánto quieres? ¿Qué quieres? ¿Nos vemos de 7 a 8 en el culto? ¿Eso quieres? Está bien. Tú decides cómo quieres que sea su relación contigo. Y Dios lo respetará. ¿Qué cosas es esto, ¿Qué cosa es esta? Que el soberano de los cielos respeta nuestra decisión y nuestra libertad. Y ese es el mayor acto de su soberanía, es que respete tu libertad. Fijaros que cuando Jesús cruza el lago en busca de aquel que está poseído, aquel demonio de Gádara, estaba poseído por 6.000 demonios. 6.000. Y cuando llega Jesús, da una orden, hacia fuera. Y 6.000 demonios le obedecen y salen huyendo y se arrojan sobre aquellos cerdos. 6.000. Pero luego llegan, disculparme esta palabra que no tengo otra, llegan unos cuidadores de cochinos, que no es otra cosa más que cuidadores de cochinos, y le dicen, vete. Y aquel que con una orden ha despedido a 6.000 demonios, ante aquella palabra de los cuidadores de cochinos que le dicen vete, la omnipotencia del verbo recoge sus sayas, se monta en la barca y se marcha. Tienes el sobrecogedor privilegio de decirle a Dios no. Tienes el sobrecogedor privilegio de no responder a lo que Dios te está dando.
Es tu privilegio y tu amenaza. Y tú decides cómo que quieres hacer. Tú lo decides. Pero esta noche traigo una invitación a que abras a Jesús. Gloria a Él. Tómate este mensaje como una nueva llamada. Una nueva llamada. Una nueva llamada a la intimidad, a la relación personal, teniendo verdadera conciencia y noción de qué significa esto. Y Dios nos ha dado un instrumento, un lugar donde relacionarnos con Él de forma muy privada. Y eso es la oración. De esto lo quiero predicar esta noche. De la oración privada, secreta, íntima. La semántica de la oración, el sentido verdadero de lo que eso significa. La semántica en contra de la gramática. La gramática es la verborrea tecnicista del fariseo, que sabe lo que tiene que decir, pero no entiende el latido profundo de lo que significa la oración. Jesús nos dice en el capítulo 6, nos habla de oración. Primero nos dice qué no tenemos que hacer, cómo no debemos orar, para luego decirnos cómo tenemos que orar. Y dice Jesús: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Y dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y Él te recompensará en público. Los fariseos presumían de orar, y yo entiendo este gesto. ¿Saben por qué? Porque la oración es un gesto que dignifica. Entender que hay una mujer de oración, un hombre de oración, ese hombre y esa mujer es buscado por todo el mundo. Cuando usted y yo tenemos un problema, y un problema grave, a los que pedimos ayuda es a los hombres y a las mujeres de oración. Y solemos decir: tú que te hablas mucho con el Señor, por favor, ora por mí. Acudimos a los hombres que se relacionan y a las mujeres que se relacionan con Dios. Las buscamos porque el mundo busca hombres y mujeres que se relacionen y vivan de cerca con Dios. No hay persona más buscada que aquella que se esconde en oración. Jesús no hacía más que esconderse, y cuanto más se escondía, más le buscaban. Hay una herencia en nuestro pueblo de hombres que oraron mucho, ¿verdad? Hay tantas experiencias. Hay tantas experiencias. Hay un hombre allí en mi tierra, no es conocido, pero si él te contara sus experiencias, él me decía: Ramón, yo me pasaba las noches enteras buscando a Dios, noches enteras, y no puedo contar las experiencias que yo tenía, no las puedo contar, se van a quedar para mí y para el Señor. Pero qué momentos. Mirad, se han dado muchas definiciones sobre la oración, pero el maestro nos enseña qué es el sentido profundo. Gloria al Señor. Porque fijaros bien que dice: vosotros no seáis como los fariseos que oran en público. Dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa, ya la tienen, es decir, no van a recibir más. La oración es un instrumento para romper cadenas. La oración es un instrumento para levantar enfermos. La oración que tiene tanto poder, que es un instrumento de poder, que en su justa enfoque tiene tanto resultado. Pues bien, siendo un arma tan poderosa, la publicidad la frustra. Extenderlo, publicarlo, hace que esa oración pierda eficacia. El secreto de la oración está en el secreto. Hermano, disculparme, que nadie se enfade conmigo. ¿Por qué todo tiene que recibir un aplauso? ¿Por qué todo tiene que ser tan espectacular? ¿Por qué todo tiene que recibir un reconocimiento? ¿Por qué todo se tiene que enterar todo el mundo? No tiene secretos con Dios.
Cada persona, cada creyente, cada hijo tiene que tener secretos con Dios. No tiene por qué enterarse todo el mundo aquello que has hecho. Porque escuchen, no estoy hablando de cosas malas, porque cosas malas las tenemos escondidas, es así. Pero ¿y las buenas? ¿Tiene la experiencia alguna vez de haber ayudado a alguien y que no se haya enterado? Soy un beneficiario de ese asunto. En una ocasión estábamos de pastor y íbamos a la casa pastoral con mi esposa, y justo en la puerta había un carro, hermanos, de comida, de compra. Os prometo que saltaba los 500 euros. Porque había jamón, había langostinos, había, no te imaginas. Digo, Dios mío, digo, se habrán equivocado. Y dice mi esposa, no, te la han traído para ti. Todavía no sé quién ha sido. No sé quién ha sido. No tiene la experiencia de ayudar a alguien y que no se haya enterado. Eso es tan gratificante que solo lo sepas tú y Dios. Solo tú y yo lo sabemos. Y que no lo sepas. Es gratificante, hermano. No todo lo que haces tiene que recibir un aplauso. No todo lo que haces tiene que recibir un reconocimiento. Aprende a tener secretos con Dios. Aprende a tener cosas privadas con Él. Porque los secretos fortalecen las relaciones. Aleluya. Mirad, Jesús dice: cuando ores, cierra la puerta, porque detrás de ese gesto está el mundo de la oración. Detrás de ese cerrar la puerta. Cerrar la puerta significa que tiene que ser algo anónimo, privado, íntimo, porque el elemento básico de la oración es la soledad. Jesús la buscaba insistentemente, la soledad, insistentemente. Dice Marcos capítulo 1 versículo 35: y muy de madrugada, todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario. Juan capítulo 8 dice: y todos se fueron a sus casas, dice, y él se fue al monte y allí oraba. Jesús siempre buscaba o el anochecer o la madrugada, siempre buscaba el momento preciso. ¿Sabéis por qué? Porque la oración exige un ambiente, exige un momento, porque la oración no es un momento más como otros momentos. La oración no es como el dar un paseo por la calle, no es como el comer, no es como el trabajo, no es como el cantar, ni tan siquiera es como el predicar. La oración es un gesto y un momento aparte de los demás momentos. ¿Qué sucede? La hemos incluido en todos los gestos que hacemos al cabo del día y hemos banalizado y trivializado la oración. Y la oración necesita su lugar sagrado, necesita su ambiente, su momento, porque el ambiente de la oración es tan sensible que cualquier cosa la rompe. Jesús alimenta a 5.000 personas y coge a los discípulos y dice: marcharos al otro lado. Y él se queda a despedir a la gente, 5.000 personas, y empieza a despedirlas. ¿Sabéis qué estaba haciendo? Estaba preparando el momento de la oración. Dice: y despidiendo la multitud, subió al monte a orar. No pudo subir al monte hasta que no despidiese la multitud. ¿Por qué? Porque al monte no podía subir a orar con toda la multitud. Nuestro problema es que vamos a orar, pero vamos con tanta multitud de cosas, con tantos estorbos, con tantas cosas. Por eso dice: cuando entres, porque a la oración hay que entrar, porque al cuarto entramos al cuarto, me pongo de rodillas, voy a Madrid, hablo con el chino, empleo, regreso, voy al taller, arreglo el coche, discuto con el vecino, pero no he orado. Me he puesto de rodillas, pero no he orado. Porque la oración no es un gesto. La oración es un momento en que tu espíritu y tu alma conecta con Dios. Y no se enfade nadie conmigo, siempre entramos en la carne. Hasta que logramos entrar en el ámbito del espíritu, necesitas tiempo y lo queremos hacer en 5 minutos. No le damos tiempo al Señor a bajar.
cerrando la puerta, porque la alfombra de la cámara secreta es la soledad. Cerrando la puerta para que no entre nadie ni nada. Cuando Daniel se ponía a orar 3 veces al día, lo que hacía era cerrar la puerta. Dice que abría las ventanas direccionadas hacia el templo de Jerusalén. Lo que hacía Daniel era cerrar las puertas al mundo y abrir las ventanas al cielo. Eso es la oración, un cerrar la puerta al mundo y un abrir las ventanas al cielo a comunicarte con el Señor. Pero entra tanto mundo con nosotros, porque la oración es un momento aparte. Un momento aparte de todos los demás momentos. Pero claro, tú puedes entrar, puedes ponerte de rodillas, puedes escuchar música y no haber entrado en la oración. Claro, eso se banaliza de tal manera que no llegamos. Pero una vez que tú entras, que logras entrar en el ámbito del Espíritu, que logras conectar con el Espíritu, una vez que tú entras, la oración se convierte en varias cosas. La primera, la oración se convierte en una oportunidad para Dios y para ti. En una oportunidad para Dios, porque Dios tiene que ministrarte cosas tan personales, tan íntimas y secretas que te necesita solas. Está deseando Dios pillarte a solas, porque tiene que ministrar cosas tan personales que no lo sabe ni tu esposo, tan personales que no lo sabe ni tu esposa. Son cosas privadas, íntimas. Y cuando uno entra y se deja en las manos de Dios para tratar cosas muy, muy, muy íntimas y personales, la oración se convierte en una batalla. La oración se convierte en una batalla. Pero si la oración es para descansar, sí. Pero lo primero que se convierte en oración es una batalla. Le dice Dios a Caín: Caín, si bien hicieres no serás exaltado. En otras palabras, Caín, que tú no tienes que pelear con Abel. La bendición que tú tienes no se la tienes que quitar a Abel, está en mis manos. Me la tienes que quitar a mí. No tienes que luchar con él, con el que tienes que luchar es conmigo. Cuando Jacob llegó a Peniel, aparece como una batalla. Alguien que agarra, un varón que le agarró, es el Señor, y aparece como una batalla. O sea, nos dice que era con oración, ruego y ruegos. Es una batalla. Y cuando Jacob está peleando con él, le dice Dios: déjame. Pero ¿cómo que déjame? No solo le dice déjame, sino que encima le da razones de por qué le tiene que dejar. Déjame porque raya el alba. Que ya lleva mucho tiempo intentándolo. Que lleva usted la noche, déjalo ya, desiste. Y es Dios quien se lo dice. Y no conforme con eso, encima le golpea y le hiere. Suéltame. Pero no quieres que ore. Lo que estaba provocando Dios en él. Lo que estaba provocando. Aquel déjame, aquel como quitarle las ganas, aquel golpe, lo que estaba haciendo es que Jacob más se agarrara a él. Porque la oración tiene un propósito muy profundo. Y no es darte cosas, es relacionarse contigo. Es por eso que hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios y Dios hace 2 cosas. Una de esas cosas te las quiere dar, pero no todavía. Y te mantiene ahí. Mientras tú la estás pidiendo, estás ahí. Y voy a decir más. Hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios y Dios no te las va a dar, pero no te lo dice. Porque quiere Dios tenerte cerca. El mayor propósito de la oración es relación. Ese es el mayor propósito. Porque escúchame bien, te prefiere Dios decepcionado y cerca que autocomplacido y lejos. El mayor propósito de la oración es que Dios quiere tenerte cerca. Genera dependencia. Aleluya. Hermanos, Jacob le pide la bendición
y parece como que Dios se la niega. A veces Dios se convierte en un adversario, negándome mi bendición. ¿Pero por qué no me la das? Además, es que Dios le ha dado la bendición a Jacob antes de que naciera. La bendición de ser el padre de las 12 tribus de Israel ya había sido elegido por Dios, y le dijo a Jacob: amé, mas Esaú aborrecí. Estaba hablando de cómo Dios escogió a Jacob para que fuese el padre de las 12 tribus de Israel. Esa bendición ya la tenía, y ahora que estás de frente me la niegas. Aleluya. Y se convierte en un adversario. No me das mi bendición, me hieres, me golpeas, me quitas las intenciones. Está Dios fortaleciendo su relación contigo. Lo que pasa es que a veces el trato no nos encaja en nuestra razón. La oración se convierte en un Getsemaní, donde entramos en conflicto con la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Porque Jesús entró en un conflicto que quebró su cuerpo y rompió los poros de su piel. Te voy a decir cuál va a ser la batalla más grande de tu vida y la más dolorosa. Es luchar contra la soberanía de Dios. Eso es lo que más te va a hacer sufrir. ¿Sabes qué? Jesús, hermanos, no cualquiera. Jesús oró 3 veces. ¿Tú te imaginas 3 oraciones de Jesús? 3 oraciones de Jesús. 3 veces oró. ¿Cuánto rechazo nos produce a veces ciertas cruces y no queremos recibirlas? Cosas que el Señor nos ministra y nos pide que se convierten en una cruz. Sobre todo cuando viene el Señor y nos dice, como lo dijo Jesús en Marcos 11:25, dice: cuando estéis orando, perdonad. Aquí mi razón se levanta contra esto que no sé. Cuando estés orando, perdona. ¿A quién? ¿A quién perdono? ¿A ese que yo no le he hecho nada y se ha metido conmigo deliberadamente? A ese. ¿Y por qué le tengo que perdonar si yo no he hecho nada? Yo estaba tan tranquilo, ha venido, me ha pegado una petada en la espinilla, todo el mundo lo ha visto. Y te dice: Señor, a ese perdónalo. ¿Sabéis que los salmos significan alabanza? Pues qué cosas. David compuso un salmo, una alabanza. ¿Y sabéis qué escribió? Porque uno lo había traicionado. La muerte lo sorprenda al Mica. Pidió la muerte del que le traicionó. Lo que pasa es que lo dijo cantando. Lo dijo con un salmo. A veces pretendemos hacer nosotros esos. Pedimos venganza, pero la justificamos. Le ponemos música. Incluso intentamos poner a Dios de parte de nuestra razón. Es que no ves lo que me ha hecho. Es que no ves. A veces pretendemos poner que Dios se ponga de nuestra parte. Y quieres justificarlo. Porque claro, razón tienes. La razón la tienes. Pero es que Dios no habla de razones. ¿Sabéis que era justo y razonable que Jonás se marchara corriendo y no quisiera obedecer a Dios? Era razonable. ¿Sabéis por qué? Porque los ninivitas enterraban a los judíos, les dejaban la cabeza por fuera y pasaban con caballos por encima. Y ahora Dios le dice: vete y predícales. ¿A esos? A veces no queremos entrar en una oración porque sabemos que en medio de la oración Dios nos va a confrontar ese conflicto. Hubo un hombre que literalmente me dijo: no quiero meterme a orar porque sé que si me meto a orar el Espíritu Santo me va a pedir que perdone y no quiero. Porque es imposible hablar con Jesús y no hablar de perdón. Es imposible. Pero me encanta cómo Jesús trata el asunto del perdón. ¿Cómo lo trata? Cuando estés orando, no te dice el Jesús: vete a la iglesia y la abrazas delante de todo el mundo. No. Porque ¿qué adelantamos? ¿Qué adelantas? Levantarte aquí en la iglesia, darle un abrazo y luego seguir.
Cada uno por su lado. Para hipocresías Jesús no está. Cuando estés orando, perdona. Hubo una ocasión que orando le dije al Señor: gracias, Señor, porque no tengo nada contra nadie. Gracias, porque me llevo con todo el mundo bien. Inmediatamente empezaron a venir personas a la mente, y con aquel que hace tanto que no te hablas, y aquel de allí que cuando ve le esquivas, y ese de allí que le niegas. Digo, Almica, es verdad. Tú díselo al Espíritu Santo orando, verás. Díselo, verás. En su esencia, el perdón nada tiene que ver con el que te ha ofendido. Cuando Dios te dice que perdones, nada tiene que ver el que te ha ofendido, porque cuando el Espíritu te ministra y te dice perdona, inmediatamente tú estás pensando en la que te ha ofendido. Y dice, pero a esa voy a perdonar. El Señor te dice, pero que esa no tiene nada que ver, que esto es un asunto personal entre tú y yo, que no tiene nada que ver ese. Es que mira qué mala, que no te estoy hablando de ella, que te estoy hablando de ti, de lo que guardas en tu corazón. Que en este asunto es algo personal. Qué bien lo entendió el pródigo cuando regresó a casa. He pecado contra el cielo. Claro, primero contra el cielo y después contra ti. Porque todas las ofensas que sufrimos con los hombres, al primero que ofendemos es siempre a Dios. Esto es un asunto personal entre Dios y tú. Cada vez que Dios te dice que perdones, tú le pones delante a aquel que te ha ofendido y parece un monstruo. Pero ¿sabes qué hace el Señor? Yo no te pido que perdones en base a ese, porque eso es muy malo. Tú me pones al que te ha ofendido, pero Dios te pone a su Hijo. Porque la base del perdón está en el sacrificio de Jesucristo. Y dime tú, ¿qué herida justifica tu rencor cuando tú lo comparas con las heridas de Cristo? ¿Qué te han hecho a ti? ¿Cuál ha sido la ofensa? ¿Cuál ha sido la traición? ¿Qué corona de espinas te pusieron a ti? ¿Cuándo pidiste agua y te dieron vinagre? ¿Quién abrió tu costado? ¿Quién te ha clavado en una cruz? ¿Dónde están tus ofensas? Si te pones debajo del Calvario, serás avergonzado. No hay herida que justifique tu rebelión, ni tu rencor, ni tu odio. Cuando estés orando solo, estás Dios y nadie más, no está tu ofensor. Todos tus conflictos, todos tus avatares, todas tus batallas, no las tienes que hablar con nadie, las tienes que hablar con el Señor. Porque nos pasamos la vida discutiendo nuestras cruces y discutiendo nuestras ofensas con los malhechores que nos rodean, con las multitudes que se burlan, con los religiosos que nos maldicen. Pero Cristo no discutió la cruz con Roma, ni con el Sanedrín, ni con Judas, ni con nadie. Cristo discutió la cruz a solas con su Padre. Y cuando la discutió con su Padre, la solucionó con el Padre. Y luego cuando salió fuera y llegó Roma y llegó Judas, con vosotros no tengo nada que discutir. ¿A quién buscáis? A Jesús, aquí estoy. Gastamos demasiado tiempo en malhechores. Gastamos demasiado tiempo en batallas que no nos llevan a ningún lado. Todas tus batallas, todas tus ofensas, todas tus cruces las tienes que discutir a solas con el Padre. Con Él las discutes. ¿No os habéis dado cuenta, si lo habéis leído, que Job en todo el libro menciona a Satanás? Que Job no habla con medias espadas. Todo lo que discute, lo discute con el Padre. Nosotros gastamos mucho tiempo en batallas que no tienen sentido. Mira lo que me ha hecho ese. Mira lo que me ha hecho el fulano. Mira lo que me ha hecho Mengano. Y gastamos mucho tiempo peleando con cuervos. ¿Sabéis que de vez en cuando, esto de las documentales que me gustan a mí mucho, dicen que a veces los cuervos se agarran a las espaldas de las águilas, porque los cuervos tienen unas garras, y cuando se le agarran a las águilas a las espaldas, el águila, en que voltee y voltee y voltee, no puede deshacerse de él.
porque la agarra tan fuerte. ¿Sabes lo que hace el águila? Empieza a elevar su vuelo hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. ¿Sabes por qué? Porque el águila sabe que los pulmones del cuervo son muy pequeños y hay cierta latitud en que los pulmones del cuervo se quedan sin oxígeno y tiene que soltar. Deja de discutir con los cuervos a ras de tierra. Levanta tu mirada al cielo. Eleva tu propósito. Detrás de toda ofensa siempre hay un propósito de Dios. Detrás de toda herida siempre está el gobierno de Dios. Eleva tu mirada. Deja de discutir con cuervos. Y eso se soluciona en tu relación privada, secreta, en tu vida de oración secreta. Ahí se soluciona. ¿Sabéis dónde más sufrió Jesús? No fue en la cruz, fue en Getsemaní. Getsemaní adelantó los dolores del Calvario. Y claro, cuando llegó Roma y los judíos y Judas, llegaron tarde. ¿A quién venís a buscar? Venimos a crucificarte, llegáis tarde. Ya está todo solucionado. Lo acabo de solucionar con él. Porque cuando uno se rompe a solas con el Señor, cuando uno discute a solas con el Señor, cuando uno soluciona sus avatares con el Señor y se quiebra como Cristo se quebró a solas con el Padre, le prepara para enfrentar cualquier cruz del mundo. Quebrarnos en secreto nos prepara para cualquier dolor. ¿Sabes que el cuerpo que fue traspasado en la cruz antes fue quebrado en Getsemaní? ¿Y sabes qué sucede? Que herir lo que ya está herido le quita al enemigo la victoria. Herir lo que ya está herido al enemigo le quita la victoria. Intentar romper lo que ya está roto es imposible. Salimos tan enteros al mundo que cualquier cosa nos quiebra, pero si tú fueses una persona que sabe quebrarse a solas con el Padre, ya nadie puede quebrarte, porque antes ya te has quebrado en las manos de Dios. En Getsemaní hay mucha angustia. En Getsemaní hay un pasa de mí esta copa, un rostro en tierra. En la cruz ya no hay eso. En la cruz hay un paraíso que se abre, hay un perdónalos, hay un consumado, hay una entrega. Porque la angustia de Getsemaní se calma con los clavos del Calvario. Paradójico. Los dolores se acaban con los clavos. Aleluya, paradójico. Porque en la cruz sufre la carne, pero descansa el alma. Fue Cristo quien comenzó Getsemaní. Él lo comenzó y Él lo terminó. La angustia de Getsemaní se terminó cuando Cristo dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Hay Getsemanis especialmente prolongados porque no aprendemos a decir hágase tu voluntad y no la mía. Y se prolonga la angustia de querer seguir discutiendo y debatiendo lo que Dios ha dicho que tiene que ser. Deja de discutir con eso. Aprende a decir hágase tu voluntad y no la mía. Llegará el descanso a tu alma, llegará la paz cuando aprendas a hacer eso. Fijaros que en Getsemaní hay dos escenas. Está lo profundo de Getsemaní, y cuando Jesús llega al monte le dice a los discípulos: quedaros ahí. Dice, y a la soledad del Getsemaní, entre los olivos viejos, desaparece la figura de Jesús. Desaparece. Los discípulos no ven lo que pasa dentro. Dentro hay un pasa de mí esta copa y hay un angustiado. Pero a las afueras de Getsemaní dice: ¿a quién buscáis? A Jesús yo soy. A las afueras de Getsemaní hay una oreja que se sana. El quebrarse, el rostro en tierra, eso ha pasado a solas con el Señor. Dentro se quiebra, pero cuando sale fuera se pone en pie. Tiene tanto poder quebrarte en oración. Tiene tanto poder quebrarte a solas en oración, que te prepara para llamar amigo a aquel que te va a traicionar. Tiene tanto poder quebrarte dentro
que te da la capacidad de aquel que te ha ofendido perdonarlo. Pero a ese, más. Siempre que ministramos un conflicto, mis hermanos consiervos me van a dar la razón, siempre que ministramos un conflicto, pues tratamos de decir, deja que pase el tiempo. Están las heridas abiertas, todavía es muy pronto, deja que pase el tiempo, es lógico. Cristo perdonó con las heridas abiertas. No habían terminado todavía de quebrarle y de herirle y ya estaba perdonando. Más. Cristo no solo perdonó con las heridas abiertas, sino que perdonó a aquel que ni tan siquiera se había disculpado. No le pidieron ni disculpas, pero él perdonó. ¿Por qué? Porque el asunto del perdón no tenía nada que ver los que le herían, era un asunto personal con él. ¿Os dais cuenta? Hermanos, alguien dirá, Ramón, con el cuerpo glorificado, perdonar con las heridas abiertas, con el cuerpo glorificado. Lo entiendo. Hace falta un grado de espiritualidad elevado, hace falta una cierta madurez. Yo eso lo entiendo. Pero hermanos consiervos, ahora me dirijo a vosotros que estoy aquí con vosotros. Hermanos consiervos míos, siendo esto un grado de madurez muy alto, cuando pasemos por aquí no podemos predicar otra cosa. No podemos predicar que perdonar ofensas grandes es muy difícil. No podemos alejar el evangelio de la restauración y de la gracia de las manos de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti que tienes razón en tu herida, si yo te digo a ti que tienes razón en lo que estás viviendo y en esta lejanía, y estoy diciendo que Dios no puede convencerte y que Dios no puede ministrarte para que perdones, entonces no me queda más remedio que tener que rebajar el mismo trono de Dios. Estoy diciéndote que Dios no tiene la capacidad ni el poder para ministrarte y capacitarte para que puedas perdonar. Y me niego a predicar más mis miserias que su grandeza. Me niego a predicar más la dureza de mi corazón que el poder de su gracia. Me niego. Creo que como caigas en las manos de Dios y te dejes tratar por Él, eres capaz de perdonar aún con las heridas abiertas. Si te dejas ministrar por Dios. Dice Jeremías, no predico más, me niego, me ultrajan, me quieren matar, dimito, no predico. Pero no obstante había un fuego dentro de mí que no lo pude sufrir. Me venciste y fue vencido. Más fuerte fuiste tú que yo. Hermano, lo creo con toda mi alma. Creo que hay una seducción en la gracia que es insufrible. Como Dios te trate, como el Espíritu pueda tratarte y pueda cogerte en sus manos. A Zaqueo lo escupían por la calle, lo escupían literalmente. Pero ¿sabéis qué decía Zaqueo? A mí llámame perro y échame pan. Ganaba dinero con los judíos, les robaba todo el dinero que quería, se estaban enriqueciendo. Ya me podéis decir lo que os dé la gana, ni me inmutáis. Jesús entró en su casa, no le dijo nada, no le pidió nada. ¿Sabéis qué hizo Jesús? Se sentó en una silla y se le quedó mirando. Y Zaqueo contempló la mirada de Jesús. Y sin decirle nada, sin pedirle nada, dijo Zaqueo: aquel al que le he defraudado se lo devuelvo 4 veces. Creo con toda mi alma y con todo mi corazón, y así lo predico, que el que tiene a Jesús en su casa es capaz de pedir perdón y arrodillarse sin mandamientos, sin amenazas de disciplina, sin que el pastor lo amenaza. El que tiene a Jesús en su casa es capaz de arrepentirse, de pedir perdón y de devolver lo que ha defraudado, aunque nadie se lo pida. La oración para Dios es la oportunidad para tratarte.
Pero también es una oportunidad para ti. También es una oportunidad para ti. ¿Sabéis que cuando Jesús estaba dentro de Getsemaní y se quebró y se puso su rostro en tierra, eso no lo vieron los discípulos? No lo vieron. La Biblia, la bendita palabra de Dios, a nosotros que estamos hoy aquí, nos deja entrar dentro de Getsemaní y le vemos ahí con el rostro en tierra, con su cuerpo quebrado, diciendo: Padre, pasa de mí esta copa. Pero los discípulos están fuera, ellos no están viendo nada, no lo ven. Forma parte del secreto. Ellos solo le ven diciendo: ¿a quién buscáis? A Jesús. Aquí estoy, aquí está. Getsemaní se convierte en la oportunidad de que seas débil. La oración secreta se convierte en la oportunidad, madre de familia, de quitarte la capa de heroína y decirle: Señor, no puedo. La oración se convierte en la oportunidad de romperte delante del Señor y decir: Señor, yo con esto no puedo. Me pongo enfrente de mi casa y les digo: venga, que no pasa nada. Venga, que con esto podemos, vamos. Y animo a todo, pero necesito romperme y decirte: Señor, es imposible, no tengo fuerzas, no lo veo, me voy a caer. Porque el mundo no te deja ser débil. No te deja ser débil. Cuando nos vemos de ciento en ciento que nos vemos: ¿qué tal estás? Todo el mundo decimos lo mismo: bien. ¿Cuántas mentiras echamos de vez en cuando? Bien. ¿Estás bien? ¿De verdad que estás bien? No te da la oportunidad el mundo de ser débil. La oración secreta te da la oportunidad de ser por una vez la persona débil, la quebrada, la que no puedes. Padre de familia, que tienes que estar siempre con la cabeza en alto. Que tú no puedes llorar delante de la gente. No puedes llorar. Padre de familia, tú no puedes quebrarte delante de la gente. Tú tienes que mantener tu casa a cuestas. Y estás para todos, pero ¿quién está para ti? La oración en secreto te da la oportunidad de por una vez ser un niño. Cuando Jesús está dentro de Getsemaní hay 3 verbos impresionantes. Uno de ellos significa sentir añoranza del hogar paterno. Hay otro verbo que significa sentir pavor ante lo desconocido, especialmente el desamparo. Y la manera en que Cristo se dirige al Padre, Abba, significa Papa. O sea, mirarlo dentro con su cuerpo quebrado. Siento añoranza del hogar paterno, echo de menos mi casa. Devuélveme la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Siento pavor ante lo desconocido. Jamás has vuelto tu rostro de mí, y eso es lo que me espera. Y le dice: Papa, Papa. El Cristo que fuera resucita muertos, que sana leprosos, que enfrenta demonios. Ese Cristo glorioso y poderoso dentro de Getsemaní parece un niño quebrado delante del Padre. La oración secreta te da la oportunidad de ser un niño y de romperte y decir: no puedo. Solo la oración secreta te da esa oportunidad. Solo la oración secreta. Hermanos, ¿os habéis dado cuenta que cuando las personas se hacen mayores, decimos: se ha vuelto como un niño? ¿Sabéis por qué? Porque cuando un hombre ha hecho su vida, ha levantado una casa, ha levantado un hogar, ha tenido nietos, llega un momento en que necesita ser cuidado. Y todos necesitamos ser cuidados. Notar lo que dice el texto y dejarme terminar. Cuando entres, cierra la puerta y tu Padre, aleluya, y tu Padre que está en lo secreto, es el Padre. En todo propósito de Dios y en toda obra de Dios siempre intervienen las 3 personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona con una función distinta. El Espíritu Santo se encarga de una función, el Verbo de Dios se encarga de otra función y el Padre se encarga de otra función. Cada uno tiene sus funciones específicas. En la oración también.
El Espíritu Santo nos impulsa, provoca ese deseo. Oramos en el nombre de Jesús, pero el encargado de recibir tus oraciones es el Padre. Es la nota personal paterna de Dios hacia sus hijos. De eso se encarga Dios Padre, de recoger tus oraciones. Dice el libro de Apocalipsis: se abrió un sello y hubo un terremoto. Se abrió otro sello y hubo más ruido, y otro sello y más ruido. Dice: y se abrió el séptimo sello y hubo silencio. ¿Qué pasa en el séptimo sello? Las oraciones de los justos que suben. Dice: y un ángel aparece con una copa de incienso para recoger las oraciones de los justos y llevarles hasta el mismo trono del Padre. El Padre se pone en pie para recoger esas oraciones. La nota personal del Padre. Dejarme ilustrarlo. Estás viendo la telenovela, hermanita, gozando, y sientes en tu corazón: vamos a orar. Es el Espíritu Santo que provoca en ti eso. Dice: vamos a orar. Obedeces y te levantas y te vas hacia el cuarto. Quien abre la puerta es Jesús, y te abre la puerta. Entra. Y cuando entras dentro de la habitación, es el Padre el que te está esperando allí. El Padre esperándote a que leas con Él. El privilegio de que el mismo Dios quiera hablar personalmente contigo. Tener una relación íntima y personal significa que quiere tratarte de tú a tú, sin intermediarios. Cuando Jesús llegó a Getsemaní, dice que se metió a lo profundo de Getsemaní, dice: a un tiro de piedra. ¿Qué medida es esta? Un tiro de piedra. ¿Qué medida es? Pues está contraponiendo a las medidas del templo. Porque el templo se sabía cuánto medía el atrio, cuánto medía el lugar santo y cuánto medía el lugar santísimo. Esa distancia está representando la distancia infinita que había entre Dios y los hombres. No había quien lo alcanzara. Qué lejos estaba Dios, inaccesible. Pero llegó Cristo, el gran mediador entre Dios y los hombres, y a un tiro de piedra. ¡Qué cerca! ¿Cuánto te lo ha acercado que te está esperando? Aleluya. Que Dios quiera tener una relación personal contigo. Entenderías la gravedad de todo esto si conocieras más a Dios. David se asombra en el Salmo 139 por la inmensidad de Dios. Dios es inmenso. ¿Sabe qué significa que Dios es inmenso? Que es inmedible. No tiene medidas. No se le puede medir. Dios es eterno, nunca ha empezado a existir, existe desde siempre. Dios, ¿cómo es esto? Alguien decía: ¿y dónde estaba Dios antes de que existiera el universo? Dios no está en ningún lugar. Los lugares están en Dios. El Dios inmenso que dice David: si subo a los cielos, he aquí que allí está tu trono. Pero si desciendo a lo profundo del Seol, he aquí que allí también te encuentro. Si salgo corriendo y me voy a los confines de los mares, he aquí que allí tus alas también se extienden. No hay lugar donde yo pueda esconderme, no hay lugar donde yo pueda ir. Eres inmenso, inmedible, inverosímil. Un Dios tan inmenso quiere relacionarse contigo tan pequeño. Esto es abrumador, ¿verdad? Pero espérate. El David que se asombra ante la inmensidad de Dios, de repente, yo creo que se marea y dice: tú miraste mi embrión. El primer latido de un embrión dentro de del vientre de su madre, ¡pum! Ese primer latido, ¡pum! En ese primer latido, dice David, ahí estabas tú. El Dios inmenso, eterno, sublime, extraordinario, está presente en el primer latido de tu existencia, su mirada ahí. ¿Y cómo puede ser que un Dios tan inmenso, sublime y grandioso se preocupe en estar en el primer latido de mi existencia? Porque Dios quiere relacionarse contigo. David ha dicho: tú miraste mi embrión. Pero Joz añade: me mirarás y dejaré de ser. Mientras David habla del primer latido de la existencia, Joz está hablando del último suspiro de su muerte. Unir los dos.
desde el primer latido de la existencia al último suspiro de la muerte. No hay ni un solo capítulo de toda tu existencia en el que el Dios sublime quiera estar presente, preocupándose de cada rincón, de cada situación, de cada escena, de cada circunstancia. Un Dios tan grande, le interesas. Le interesas de forma personal. Dios no te mira como un número en medio de más números. Te mira como si fueses la única persona que existe en el mundo. David ha dicho: pero ¿qué es el hombre para que lo visites? Dejadme rectificarle. Perdóname, hombre, este atrevimiento. David, lo enfocas mal. El misterio no es qué es el hombre para que Dios lo visite. No, el misterio es que hay en el corazón de ese Dios para que quiera relacionarse conmigo. ¿Qué le doy yo? ¿Qué le aporto? ¿Por qué tienes tanto interés por mí? Le dice Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Sabes qué significa? El que existe por sí mismo. Termino. Dios no te necesita para existir. No te necesita. Pero no sé qué misterio te precisa para sonreír. Quiere Dios compartir su existencia contigo, y lo quiere hacer de forma privada, personal, íntima. Lo vas a aprovechar. Vas a aprovechar esto que te da Dios. Termino como he empezado, porque esto es un llamado a regresar. Yo estoy a la puerta y llamo. Cierra tus ojos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, he aquí que yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Un llamado al regresar. La conversación pendiente que dejaste a medias, hay que terminarla. Dios quiere hablar contigo y tratarte de forma personal. Aprovechalo. Te llama el Señor. Te llama el Señor. Esto es un llamado al regreso. Te llama el Señor. Recupera tu vida de comunión. Déjame lanzarte 2 flechas al corazón y me voy. Y me voy para mi tierra. ¿Cuánto hace que no te levantas una madrugada a buscarle? ¿Cuánto hace que no pierdes un día por él? ¿Hasta cuándo vas a dejarle en la puerta? ¿Hasta cuándo vas a seguir rechazando su llamada? ¿Hasta cuándo? Está Dios llamándote esta noche. Por favor, abre la puerta esta vez. Le vamos a pedir al Señor: por favor, Señor, vuelve a llamar. Le decimos esta noche todos juntos que estamos aquí: Señor, vuelve a llamar. Vuelve a llamar. Te prometemos que en esta vez no te dejaremos en la puerta. Saldremos corriendo a abrirte. Por favor, no te canses de nosotros. Por favor, llama otra vez. Llama. Te abriremos corriendo, Señor. Te lo prometemos. Abra. Te pedimos perdón por las veces que te hemos dejado fuera con el frío que hacía. Perdónanos, Señor, por las veces que no te hemos respondido. Perdónanos. Vuelve a llamar, por favor, Señor. Vuelve a llamar. Dios mío, qué bien.
Unos minutos solamente, déjale ahora al Espíritu Santo. Te adoramos. Espíritu Santo, por favor. Dios mío. En esta noche te lo pedimos a ti. Que hoy tu palabra, Dios mío, sea glorificada. Que tú hoy, Señor, toques, Señor, los corazones. Y que la podamos recibir, Dios mío, para hacer la obra y la labor, Dios mío. Voy a aprovechar 2 minutos. Vamos a apagar la luz. 2 minutos solamente. 2 minutos. Son 2 minutos solamente, ¿eh? 2 minutos solamente. 2 minutos. Vamos a finalizar. Son 2 minutos solamente. Si bien soy que habló. Dios hoy metió la mano hoy en tu corazón. Mira a Dios ahora, háblale al Señor. Primero dale gracias a Dios. Te quiero a ti. Te adoramos. Y aquí están los siervos del Señor. Es una noche marcada por Dios hoy, lo creo así. Si alguien hoy necesita hoy una oración, si hoy necesitas hoy que los cielos oren por ti, si hoy necesitas hoy que Dios, aleluya,